Bueno, les decía cuál es la personalidad digital de las y los candidatos, porque hay un estudio realizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes que analizó las publicaciones en redes sociales por parte de los distintos candidatos y candidatas a la presidencia entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre. Algunos apelan al patriotismo y optan por un tono confrontacional. Otros utilizan recursos emocionales, la cercanía, mientras apuntan a poner en el centro del debate temas como la economía y la seguridad. Todos estos recursos son pilares para crear una llamada personalidad digital. ¿Cuál es la que tienen los 5 principales aspirantes a la moneda? Es lo que vamos a conversar a esta hora con el académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Guillermo Bustamante. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos analizando entonces la personalidad digital porque llama la atención el concepto. ¿Se puede hablar realmente de una personalidad digital? Lo que podemos hablar es de la representación de los candidatos a través de las distintas plataformas que ellos están utilizando. En este caso puntual, nosotros fuimos a mirar TikTok. ¿Y qué es lo que los distintos candidatos están mostrando en TikTok? ¿Por qué TikTok? Primero porque TikTok es una de las plataformas que más están utilizando los jóvenes. Es una plataforma visual en donde los candidatos pueden mostrarse de una manera mucho más lúdica por la forma en la cual la plataforma se concentra y además porque en esta plataforma existe el 53% de quienes la utilizan son más bien hombres y el 70% son menores de 35. En ese espacio nosotros encontramos que están precisamente estos 6 millones de votantes que no sabemos cómo se van a comportar en esta elección y es precisamente por eso que fuimos a poner ojo ahí. Ya, es que quiero entrar ahí porque cada candidato o candidata tiene un distinto despliegue, ¿no es cierto?, dependiendo de la red social. ¿Te parece, Guillermo, que vayamos primero por las redes que más usan y de ahí, por supuesto, terminamos con TikTok, que sin duda, tal como ustedes dicen, hoy día es una red fundamental en política? Partamos por Evelyn Matei. ¿Cuál es su despliegue? ¿Cuáles son las principales características que tiene ella en su despliegue en redes sociales y cuál es la principal? Evelyn Matei ha seguido durante las últimas 2 semanas que llevamos analizando este espacio, manejando Instagram como su principal red social. En este contexto ella siempre se ha mostrado más bien cercana a la ciudadanía, se ha mostrado en espacios mucho más lúdicos también en este punto, pero sin descuidar que sus mejores publicaciones a nivel de resultado y a nivel de respuesta con el público tienen foco en la campaña. Eso es súper relevante lo que ella está desarrollando. Dentro de la misma línea también mantiene una publicación constante. Durante la última semana en las 4 redes realizó en promedio 12 publicaciones. Por lo tanto, estamos viendo que tiene una agenda bastante intensa. Ya, pero es Instagram su principal red social, ¿no es así? Instagram es su principal red social. Ya, te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de José Antonio Cast, él es muy fuerte en X o X, también está usando la plataforma Instagram. ¿En qué va una cosa con otra? ¿Por qué un candidato prefiere quedarse en una determinada red social y dejar otra menos, quizás menos reforzada? Porque son públicos distintos. En X nosotros vamos a Ujú. encontrar a un público que está mucho más centrado en la conversación, tal vez centrado en la discusión y tal vez en compartir y debatir ideas. Por la naturaleza de la aplicación, además es un público que está acostumbrado a leer, por lo tanto puede detenerse mucho tiempo en la lectura de los mensajes. En cambio, en Instagram, la naturaleza de la aplicación implica que es mucho más visual. O sea, estamos acostumbrados a ver grandes fotos o videos relativamente pequeños. Eh, en este espacio, como esta red es mucho más visual, está enfocada a un público que es absolutamente distinto al público que tiene X. Acá estamos encontrando un público más jóvenes, hay intereses que son distintos, acá intereses como estilos de vida, deporte, son los más vistos. En X tenemos mucho más contenido político, mucho más interesante en esa lógica. Si tenemos que hacer esta división
diríamos que Evelyn Matei está apuntando a un público que no necesariamente es su electorado más duro, sino que está apuntando a un público más transversal versus que José Antonio Kast se refugia en una plataforma en donde va a encontrar mucho más eco de sus ideas porque está su público tradicional. Perfecto. Y ahí vámonos con Jara porque ella también tiene a Instagram como su red principal. En este caso, el caso de Janet Jara es interesante porque ella utiliza su Instagram, pero lo utiliza con una forma mucho más personal y mucho más cercana. Ella, a diferencia de Evelyn Matei, se muestra mucho más cercana a la ciudadanía, se muestra con un público siempre acompañada de personas que la pudiesen hacer pensar que son iguales a ella. Estamos hablando acá que tenemos a Janet Jara dentro de una lógica apuntando menos a la política, menos a la contingencia y tal vez más al lado humano de ella como persona, más que como política. Al menos eso es lo que muestra en Instagram. En otras plataformas, Janet Jara ha sabido utilizar precisamente la contingencia y los factores políticos y de campaña territorial. Estos dos espacios lo ha hecho el primero de la contingencia en X y el segundo la campaña territorial muy fuerte en Instagram, en Facebook, en donde ha estado constantemente publicando contenido de todas las actividades que realiza en el territorio. Perfecto. Vamos con Kaiser porque llama la atención que él su posicionamiento tiene fundamentalmente en X. Es una característica Efectivamente. particular de este candidato, ¿no? Es una característica particular, ha reforzado mayoritariamente su cantidad de publicaciones en X y con un tono curioso, porque es un tono bastante inspirador en el de las mejores publicaciones que tienen. Se está alejando un poco de la confrontación, se está alejando un poco de la discusión y está apuntando tal vez a un público un poco más reflexivo, está posteando citas y frases de algunos pensadores que tienen que ver con su ideología política. Ahora bien, Kaiser tiene una base muy relevante en plataformas como TikTok y en la última semana también ha repuntado y también la ha sabido utilizar y también se ha mostrado mucho más cercano, fundamentalmente compartiéndose imágenes de él en su día a día y haciendo campaña. Eso es algo muy, muy relevante. Ya, Parisi, porque ustedes ahí hacen un análisis bien interesante también de las características que tiene Parisi, ¿no? Porque no hemos hablado de ese punto, en cuanto a qué conceptos son los que más realzan las y los candidatos, ¿no? Parisi, ustedes hablan ahí mucho de hablar de sí mismo, de propuestas y también mucho de lo aspiracional. ¿Es así? Sí, es así, precisamente. Creo que parte de esto ya lo vimos reflejado en el debate. Parisi utilizó constantemente durante todo el debate una frase que fue muy repetitiva, con Parisi en la presidencia y el PDG en el Parlamento. Y eso es precisamente lo que se traspasa a las plataformas de redes sociales. Él está haciendo mucho eco de eso, por eso nosotros hablamos de que tiene una lógica mucho más personalizada y mucho más centrada en aspiración de llegar al gobierno, en aspiración de obtener el Parlamento. Ahora, ¿qué significa esto? Y esto es súper relevante, que no necesariamente la cantidad, él publica mucho contenido diariamente en todas las plataformas y la cantidad no necesariamente refleja que toda la audiencia pueda responder de una manera relevante. Nosotros creemos que aquí existe por parte de Franco Parisi y de su equipo, no están sabiendo aprovechar tan bien las plataformas de redes sociales como lo hicieron en las candidaturas anteriores, en donde fueron Ya, un factor buen troncal punto. y decisivo. Sí, acá creemos Correcto. que Déjame contar que hay una diferencia. Correcto. Déjame contar que estamos conversando con Guillermo Bustamante, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, a propósito de un reciente estudio realizado por la Facultad de Comunicaciones, justamente que habla sobre esta personalidad digital de las y los candidatos. Quiero preguntarte, porque es muy interesante hacer la diferencia. ¿Qué es el alcance
y qué es lo que es el engagement. Y cuándo estamos hablando que una publicación es exitosa o más bien cumple con los objetivos que busca, por supuesto, esa publicación. Ya, el alcance tiene que ver con la cantidad de personas que podrían haber visto la totalidad de la pieza o parte de esa pieza. Estamos pensando que en un video que haya sido publicado en TikTok, alguien podría haberlo dejado de ver en la mitad, pero aún así le apareció el video, o en una imagen, en un carrusel de Instagram en donde tienes más de una imagen, podría haber visto una y no todas las imágenes. Perfecto. Eso implica a quién llegué. Cuando nosotros estamos hablando de engagement, lo que estamos midiendo es la participación de la audiencia, y eso tiene que ver la cantidad de interacciones que realizo en la publicación en sí. Eso demuestra un interés por el contenido que yo estoy realizando. Las interacciones son variadas, pueden ir desde el like, que le di like a la imagen, al video, que lo compartí, que lo guardé, e inclusive las que son un poco más complejas y que ya demuestran un poco más de participación en sí mismo, y que tiene que ver con el comentario, que yo sea capaz de expresar mi opinión, ya sea a favor, ya sea en contra de estos espacios. Lo que estamos haciendo en estos minutos es precisamente recolectar todas las publicaciones, las mejores publicaciones que han tenido todos los candidatos en plataformas de redes sociales, e ir a analizar cuáles son los comentarios, porque lo que estamos haciendo ahora es sentimentalizarlo, ver esas publicaciones que tienen mejores participación de la audiencia. ¿Son efectivamente una participación que es a favor del candidato? ¿Expresan ideas? ¿Expresan probablemente intención de voto? ¿O son aplicaciones y participaciones que tienen más ver que bien con ataques Claro. al candidato? Ese es un punto súper interesante que lo vamos a ver también, yo diría, más reforzado con los resultados de esta primera elección, de la primera vuelta. Guillermo, pero de los candidatos y candidatas que ustedes han analizado, ¿quién tiene más alcance en sus posteos en redes sociales y quién tiene más engagement? A ver, hemos encontrado bastantes diferencias en este espacio. Nosotros lo estamos analizando a través de plataformas de redes sociales, porque no, de distintas plataformas de redes sociales, no todas se pueden medir de la misma manera porque hay algunas que no permiten este espacio. Desde lo genérico, ¿quiénes están teniendo una mejor performance, una mejor estrategia dentro de la campaña electoral? Nosotros encontramos que tanto Evelyn Matei como Janet Jara están enfocándose a un público que efectivamente les podría hacer la diferencia en una elección, porque están yendo a un espacio que las abre mucho más allá de donde podemos encontrar precisamente a todo su electorado. ¿Quiénes son, quiénes están teniendo más o mejores resultados? Las vistas de Evelyn Matei, por ejemplo, en la última semana en TikTok son de 155.000 personas. Eso quiere decir que hay Ajá. 155.000 cuentas que visualizaron los contenidos de Evelyn Matei, y la sigue Johannes Kaiser, quien tiene 150.000. ¿Quiénes están quienes no están teniendo un resultado tan bueno? Son Harold May Nichols y el profesor Eduardo Ortiz. Ambos candidatos están muy por detrás en lo que nosotros encontramos en todas las mediciones. Ellos no alcanzan los 1.000 visualizaciones, o sea, las 1.000 personas que han impactado en su contenido en promedio en todas las plataformas. Por lo tanto, están muy detrás en este tipo de espacios. Ya, vámonos a TikTok porque ustedes plantean en este estudio, Guillermo, lo que me pareció bien interesante. O sea, ¿por qué TikTok es tan poderoso hoy día y por qué es una red social que no puede prescindir, de la cual no puede prescindir una persona que quiera llegar a la presidencia de la República? Ya, partamos
contando un poco de los datos que encontramos de TikTok en Chile. TikTok es una de las plataformas de redes sociales que más ha crecido en el último tiempo. Hoy en día, más o menos, estimamos que 4,5 millones de usuarios que debiesen llegar a 6 millones de usuarios a fines de este año. Y el 70%, como te decía anteriormente, es menor de 35 años, que en ese espacio se concentra este nuevo elector que no sabemos cómo va a votar. Y es algo muy importante entender por qué hacemos este doble clic en TikTok. Chile es uno de los países que más tiempo pasa en TikTok, perdón, en plataformas de redes sociales. Pasa más aproximadamente 3 horas. Y de esas 3 horas Diaria. le dedica 3 horas diarias, le dedica 1 hora y media a TikTok. Entonces es la plataforma que más consumimos. En este punto, los políticos han encontrado una forma de llegar y de hacerse conocido a un público que no necesariamente está buscando cosas políticas. Tenemos que pensar que ahí van a convivir videos cortos, mucho baile, mucha entretención, mucho hágalo usted mismo, y Claro. trozos de campañas políticas. Por lo tanto, acá lo que estamos mirando es ver cómo el político tradicional que nosotros conocemos y que entendemos con este discurso un poco más programático, mucho más pragmático, con ideas y con intencionalidad, se convierte, se muestra así, o se muestra un político mucho más popular, que hemos denominado, y que tiene que ver con este espacio de mayor cercanía. Se muestra haciendo cosas que no eran tradicionales y que no las veíamos antes. Totalmente. Ahora, esto tiene que ver con un público, tú hablabas, para poder precisar, desde adolescentes, digámoslo así, ¿no? Desde, no sé, los 14 años hasta, no sé si me comentaste la edad, 35 creo que 35. era. 35. Perfecto. Ahí se O sea, concentra el 70% de las personas en Chile. claro, pero mayoritariamente hombres son los que consumen TikTok. Mayoritariamente hombres, estamos hablando de que hay un 57% de hombres. Ya, Podríamos hablar perfecto, de que hay una interesante. ventaja relativa. Ya, pero tiene también que ver con las generaciones, porque la sensación que uno tiene, y por ahí te pregunto por lo que muestra la evidencia, es que la generación Z está más cerca de TikTok, mientras que la generación de los millennials está más cerca de Instagram. ¿Me equivoco? Podríamos hacer ese cruce. No es tan taxativo y no es una Correcto. regla necesaria, pero sí podríamos decir eso. Ahora, lo que sí es interesante indicar es que Ya, TikTok está siendo utilizado como fuente de información, y es una de las que eso. más ha crecido en ese espacio. Entonces estamos hablando, además de que es un público que está no solamente desafectado de las noticias, sino que también desafectado de las Claro. noticias, perdón, de la política. Por lo tanto, es un público Perfecto. extraño. Y por lo tanto un público que podría dar una sorpresa en esta elección. O sea, por lo tanto, vuelvo a lo que planteábamos en algún minuto, es decir, lo que tú señalabas, ¿no? En cuanto a la importancia de atender ese público, porque podría ese público, insisto, volcar sus preferencias a uno u otro candidato. Es donde está ahí la incerteza de por quién va a votar. ¿Por ahí va? Efectivamente, por ahí va. Y además es importante porque TikTok está haciendo algo que es entretenido. Está mostrando a un candidato que nosotros antes, ¿dónde veíamos a un candidato más cercano? En la feria. Y lo veíamos en la Claro, feria libre, cuando tal cual. paseaba, cuando compraba, y todos los políticos trataban de tomarse muchas fotos con niños en la feria. Hoy día lo que estamos viendo es al revés, lo estamos viendo tomando desayuno en su casa, lo estamos viendo haciendo ejercicio, lo miramos haciendo trends y haciendo publicaciones que son entretenidas. O sea, ¿qué tengo en mi cartera? Contar qué tiene en la cartera, o contar si la empanada la prefieren con o sin pasa, como fueron algunas de las publicaciones que revisamos la semana pasada. Es una forma distinta y te genera cercanía, y esa cercanía y este atributo blando del que se están haciendo cargo las encuestas, y que están hablando de la simpatía
de los candidatos como uno de los factores para decidir una encuesta, puede cambiar y puede variar la intención de voto. Ahora, solo para hacer, ¿tú dirías que las redes sociales pueden hacer o marcar un punto de inflexión en esta elección en particular en relación a las anteriores? Yo creo que en esta elección, la que vamos a tener en noviembre, van a ser un factor que va a acercar o que va a alejar a los candidatos. Puede ser que en la segunda vuelta, en donde tengamos menos candidatos, vamos a tener solamente dos por quienes votar, ahí puedan marcar un Claro. punto de inflexión. Ahora, desde la primera elección de Obama en adelante, con más o menos certeza, hemos visto cómo las redes sociales están siendo utilizadas en política. En ese punto, las plataformas de redes sociales hoy en día son un canal troncal para la política y son un vehículo genial para poder llegar a toda la audiencia. Claro, Guillermo, y ahora sí con esto termino, perdón, que uno se entusiasma porque este es un tema muy atractivo, pero ¿debería una candidata o candidato cubrir todas las redes sociales por igual o es correcto que se focalicen algunos más en Instagram, otros más en X, otros más en TikTok? Yo creo que va a depender de dónde quiere llegar, cuáles son los públicos que le faltan, cuál es el Ahí está. electorado que quiere conquistar. Si quiero conquistar un electorado que es poco afín a mí, probablemente voy a utilizar una red social en donde esté presente ese electorado. Si le quiero hablar al público, a mi elector, voy a utilizar la red social en donde está. Y ahí vamos a ver cambios de tono, cambios de narrativa y cambios en la lógica de la estrategia. Perfecto, pues Guillermo Bustamante, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, con este estudio que es uno de varios que ustedes van a sacar según lo que habíamos conversado antes de partir la entrevista, Guillermo. Un millón de gracias. Gracias a ti, que estés muy bien, adiós.